siempre. Veníamos hablando de una oveja perdida, ¿verdad? De una dracma o moneda perdida. Y el hijo pródigo, este pasaje nos habla del hijo perdido. Amén. Todos hemos oído hablar acerca de esta parábola del hijo pródigo. Yo creo que hasta los inconversos, muchos la conocen o han escuchado algo acerca de ella. Es muy popular, muy conocida. También se puede decir del padre que tenía 2 hijos. Amén. 2 hijos, 2 crianzas, 2 maneras de pensar, 2 maneras de educar. Hay hogares donde el padre o la madre o ambos le dan como preferencia a uno. En algunos casos el menor goza de todas las atenciones de los padres y de los hermanos mayores, y es criado, es levantado en cierta forma, muy contemplado, muy mimado, como decimos nosotros. Se les da todo, se les da lo que piden, ¿verdad? Aquí encontramos algo similar. ¿Por qué 2 hijos criados por el mismo padre? Se ve una diferencia tan abismal en su actitud, en su conducta, en su comportamiento, en sus decisiones. Amén. Debe ser un ejemplo para nosotros que ya no somos hijos, pero tenemos hijos. Y si somos en algún caso, varios casos, son hijos, tenerlo en cuenta, hermano, porque de eso ha de depender nuestra vida futura y de dónde pasaremos la eternidad, que es lo más delicado. Amén. Aquí nos dice la palabra de Dios que el menor pidió al padre la parte de su herencia, oiga, de sus bienes. Es una herencia, ¿por qué? Porque se supone que primero mueren los padres, o muere el padre, muere el dueño de las cosas. Entonces deja de herencia a sus hijos. Pero mire que aquí este joven pide por anticipado. Amén. Lo que muestra es que no le importó mucho su padre, ni lo que dijera, ni lo que sucediera con él más adelante. Le importó fue él mismo. Amén, hermano. Dice que el padre le dio esa herencia y él la tomó y se fue a una provincia lejana y desperdició esa herencia viviendo perdidamente. ¿Ve? Lo que no aprendió nunca en casa de su padre. Porque según el contexto de la parábola, era un hogar fiel a Dios. Amén. Era un padre que de pronto dio algunas orientaciones, alguna crianza no muy correcta, pero lo hizo por amor, porque amaba a sus hijos. Amén. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Amamos a nuestros hijos, claro, pero no puede ese amor enceguecernos y ocultar lo que nuestros hijos hacen mal hecho o en contra de la voluntad de Dios. No puede ese amor nublarnos. Amén. Tenemos que poner siempre primero a Dios, aún por encima del amor que le tenemos a nuestros hijos. Amén. Pero ¿por qué quiere salir de la casa paterna? O en el caso nuestro, porque esto habla de un alma que se descarría,
la enseñanza es de una persona que se aparta de la gracia de Dios. ¿Por qué quiere salir de la casa paterna? ¿Por qué quiere salir de la iglesia? Oiga, ¿por qué quiere apartarse de la voluntad de Dios, de la comunión con Dios? Amén. Eso es lo que la idea ahí, el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué quiere experimentar el mundo? Amén. Eso es lo que muchos jóvenes o muchas personas nacidas en el Evangelio, especialmente los nacidos en el Evangelio, dicen: es que yo quiero experimentar el mundo. Yo quiero ver cómo es, qué se siente. Porque cree que va a encontrar allá en el mundo algo mejor de lo que hay en la casa de su padre o de lo que hay en la iglesia. Mire que dice que este joven vivió perdidamente, como nunca lo había hecho en la casa. Se descarrió, se dio a la impiedad, a la inmundicia, al pecado, a la fornicación, a la maldad. Se entregó a la lascivia. Amén. Perdidamente es lo que dice la Biblia. Amén. Pero realmente, ¿qué se encuentra una persona que se aleja de Dios en el mundo? ¿Qué encuentra? Ruina. Ruina, hermano. Fracaso. Desdicha para su vida. Mire, dice que este joven comenzó a faltarle, pero comenzó y terminó faltándole, a tal punto que deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos. Oiga bien, hermano. Es que hay un ilusionismo de mucha gente que está en el Evangelio, que cree que le hace falta, que no está disfrutando de algo que hay en el mundo, que lo considera como muy bueno, porque es atractivo a la carne. Amén. Comenzó a faltarle, pidió, ni siquiera eso le dieron. Ni siquiera las algarrobas de los cerdos. Y déjeme decirle que el cerdo en la ley, que este joven todavía estaba en el tiempo de la ley. Y el cerdo era un animal inmundo para los judíos y para Dios. En esa dispensación, ¿sí? Entonces imagínense hasta dónde cae, hasta dónde desciende, que desea saciarse de las algarrobas de los cerdos, hermano, de un animal inmundo para ellos. Amén. Bendito su nombre para siempre. Entonces imagínense, hermano, lo que puede encontrar allá en el mundo. Claro, dice que volviendo en sí. O sea, estaba fuera de sí. ¿Qué es eso? Estar loco, ser irracional. Es que una persona que piense, que esté mirando al mundo con deseos de ir más bien hacia allá que quedarse acá, está fuera de sí, hermano. En ese momento es irracional, no está pensando con entereza, con sus 5 sentidos. No sabe ni siquiera lo que está pensando. Ignora. Y lo peor de todo, no oye a Dios. Porque la palabra de Dios advierte. La palabra de Dios nos dice, mire, aquí nada más con este pasaje, dice que él vivió perdidamente allá, llegó a ese nivel, a ese lodo cenagoso, de querer igualarse a los cerdos. Con razón el apóstol Pedro dice, hablando de los descarriados, el perro vuelve a su vómito y la puerca, o sea la cerda, la bahita, a revolcarse en el cieno. Porque es lo que hacen los cerdos. A ellos no les gusta estar limpios. Ellos viven en medio de la inmundicia. Amén. Bendito su nombre para siempre. Entonces deja desdicha, ruina para su vida, fracaso. Por eso ahí Lucas, ahí mismo en el capítulo 15, verso 14 dice, y cuando todo hubo malgastado, mire bien, malgastado, gastó mal. Uno debe saber
en qué invierte lo que Dios le da. No es para malgastar. Así le digan a usted tacaño, le digan lo que sea, usted tiene que saber cómo invierte, cómo gasta, cómo distribuye la bendición que Dios le da. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso es lo que pasa con el descarriado, con el que mira al mundo, con el que se va al mundo. Amén. Empieza la merma, la mengua, a perderse los valores, a perderse todo lo que aprendió en la vida cristiana o cuando se acercó a Dios, cuando se acercó a su palabra. Amén, hermano. Pero digamos que lo material no importa mucho, porque aquí está hablando principalmente de esos bienes materiales que el Padre le da y Él los malgastó. Digamos nosotros que eso importa, pero no tanto. El problema es cuando comienza a uno faltarle la presencia de Dios, la comunión con Dios. Nuestro hermano Ortiz decía que lo más terrible y agónico en el infierno es la ausencia total de Dios en ese lugar. No tanto el tormento, sino la falta que le hace el Espíritu de Dios al alma del humano. Amén. Especialmente cuando ya un hombre, una mujer ha experimentado la comunión con Dios, que no hay nada más especial, que no hay nada en este mundo que logre nivelar siquiera un poquito el valor de eso, hermano, de experimentar a Dios, de sentir a Dios, de tener comunión con Dios. Porque es que Dios hizo al hombre de esa manera. El hombre necesita a Dios en su corazón. Acostumbro a poner un ejemplo de cuando Dios, hablando estrictamente lo material, pero sirve para lo espiritual. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, de barro, lo hizo un muñeco de barro, antes de soplar aliento de vida en su ser, o después, lo cierto es que, así metafóricamente, clava un puñal aquí en el pecho y hace un recuadro y saca ese recuadro y lo deja en su presencia. Y el hombre vive en esta tierra y en esta vida faltándole ese recuadro que solo Dios tiene para llenar ese vacío. Solo Dios. Pero el hombre busca en el vicio, en el sexo, en las riquezas, en la fama, en tanta cosa que este mundo ofrece, busca cómo llenar ese vacío. Obviamente nunca encontrará que se le ajuste, porque es una pieza de rompecabezas que solo la tiene Dios, la cual encaja perfectamente en ese faltante. ¿Me entiende? Eso es lo terrible, hermano. Que falte lo material no importa. Mucha gente en el mundo sin Cristo vive con falta de muchas cosas materiales y ahí se mantienen en su vida, pero ahí están. El problema es cuando a uno le falta la comunión con Dios, cuando ya Dios no le oye. ¿Usted por qué cree que David decía a gritos: no quites de mí tu Santo Espíritu? Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Porque él ya había experimentado que era eso, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cosa que no la da el licor, no la da el vicio, no la da el sexo, no la da la fama, no la da la riqueza, no la da nada en esta tierra. Eso, que le falte eso, hermano. Dios mío bendito. Y aparte de la comunión con Dios, con sus hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lo que pasa es que como vivimos pensando en nosotros mismos,
viendo la pajita pequeña que tiene nuestro hermano en el ojo, sin considerar ese guayacán, ese roble que tenemos en el nuestro. Entonces nos podemos experimentar lo cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero también eso empieza a faltarle. Empieza a faltarle el amor de su padre o de su madre, que ora, que sufre por esa persona, por ese joven, por esa jovencita, que ahora no podemos entender, o no queremos entender muy bien, no oímos, no copiamos, porque mirando el mundo estamos fuera de sí. Usted no puede entender el alma eso, no lo puede entender. El mundo, esa atracción, ese deseo mundano, tiene nublados los ojos del entendimiento. No lo deja ver. No le cree a Dios por eso. No oye la palabra. Es más, no le importa, la tienen poco, como Sansón, que fue y le dijo a sus padres: quiero a esa muchacha. Y le dijeron sus padres: pero mijo, ¿acaso no hay mujeres hermosas en Israel para que tú mires a las filisteas? No importa. No le importó la palabra. Quiero es esa le agradó a mis ojos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces está nublado, el entendimiento está entenebrecido. No le cree a Dios. No se da cuenta que con ese paso, con esa decisión, solo hallará ruina y desesperación en el mundo. Ya lo dijo el Señor a través del profeta Isaías: no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Para el impío es uno que fue pío, o sea, fue piadoso. Es uno que se descarrió. El inconverso, que no ha conocido a Dios, no es impío, es inconverso, es pagano, es mundano, es lo que quiera usted decir, pero no impío. No hay paz, es para el impío, para el que conoció, que experimentó, que sabe que es estar en la presencia de Dios y ahora allá en el mundo no lo puede experimentar. Por eso hay que pensar bien aquí. Amén. Por eso es que hay que meditar, como dice el Señor: meditad en vuestros caminos. Léase el profeta Ageo en su casa, Ageo capítulo 1. Y Dios manda al pueblo a meditar constantemente. Mediten, piense bien. Amén. Antes de, perdónenme la expresión, pero es que así decimos nosotros en muchas ocasiones, y es como más entendible: antes de meter las patas, piense bien, piense ahora. Ahora se puede, hermano. Después, quién sabe. Pues este muchacho le fue bien, gracias a Dios. Dios lo sometió a una disciplina, a un sufrimiento, algo que nunca había experimentado, y le dio buen resultado a Dios. Porque es que Dios se juega también una carta sin saber qué va a decidir el otro, el que está allá. Y Dios no obliga a nadie. Gracias a Dios este muchacho fue pasado por esa prueba de fuego y cosechó para vida eterna. Pero no siempre es así. Tenemos que pensar antes. Antes hay que llorar, antes hay que humillarnos, antes hay que clamar, para que no venga ese después. Dios le dio esa oportunidad a Sansón. Jueces capítulo 16, verso 16 dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Eso es el Espíritu Santo, para que él se humillara y clamara. Pero en lugar de eso, fue y se quedó dormido en las piernas de Dalila. ¿Ve? El que decide es el hombre.
A la final la decisión es suya. Por eso tiene que pensarlo muy bien. Amén. A su nombre, gloria, hermano. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, mire bien, cegó el entendimiento de los incrédulos. Porque una persona así, que está mirando allá, es que no le cree a la palabra. Entonces viene el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No aprecian, hermano. No puede ver bien. No alcanza a valorar lo que es estar en Cristo Jesús. Hay gente que con la facilidad abandona al Señor. No, yo me voy para aquella iglesia, me voy para allí, me voy para tal parte, me voy, en fin, coge un camino diferente, con una facilidad pasmosa, hermano. No entiende. ¿Qué dice los antediluvianos? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ve? ¿Qué dice la parábola del sembrador? El que no entendió, ¿ve? Es igual a la semilla que cae a la orilla del camino y vienen las aves y se la comen, y después el Señor dice que las aves es el diablo, el malo, que roba esa palabra. ¿Por qué? Porque no le prestó la suficiente atención para entender, para que Dios le revelara, le hiciera sentir y le hiciera ver lo que tenía en sus manos en ese momento. Este joven no sabía lo que tenía en sus manos. No sabía que era pertenecer a la casa de su padre. No sabía lo que era haber nacido en el evangelio, hermano. Un privilegio glorioso que lo que hemos experimentado en el mundo sabemos, hermano, que es eso. Amén. No hay nada mejor. Pregúntele a José, pregúntele a David, pregúntele a esos hombres. La escritura le puede decir y le puede contestar preguntas, si usted las hace en la presencia de Dios. ¿Qué es haber nacido? Por ejemplo, para José, haber nacido en la casa de su padre, siendo del pueblo de Dios, siendo hijo de Dios. Pero al que no le presta mucha atención y dice, es que yo quiero experimentar. Uy, qué error, con razón dice fuera de sí. Eso es estar uno loco, man. Mire, Efesios capítulo 4, verso 17, mire. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, eso se va perdiendo, hermano. Entre usted más mire el mundo, más va perdiendo la sensibilidad. Eso es algo diametralmente opuesto. Entre usted más busca a Dios, más sensible. Entre menos, menos sensible. Entre más vaya hacia el mundo, más insensibilidad. Ubique el mundo en ese extremo y a Dios en aquel. Es lógico, cuando usted va hacia allá, se aleja de allá. Pero cuando usted va hacia el mundo, se aleja de Dios. Es mentira que, no, yo puedo, hermano, seguir siendo fiel. Yo sigo orando, yo no me voy a descarriar así del todo. Mentira del diablo. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Que el Señor lo reprenda, hermano. Sálgale adelante, dé un paso hacia Dios, métase la palabra en el corazón, humíllese y conságrese al Dios del cielo y deje toda mundanalidad, hermano, todo deseo mundano. Porque miren, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Eso está resumido aquí en el texto cuando dice que vivió perdidamente. Ahí está, resumido. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, porque como quiere experimentar el mundo le dice: amén, venga para acá, yo le enseño. Y no se conforma con que usted fornique y ya, o una vez y ya. No, el diablo es malo, es cochino, es sucio. Que el Señor lo reprenda. Amén. Él hunde en el pozo, en el lodo cenagoso de la desesperación. David lo dice. David fue criado en la casa de su padre y un día le falló a Dios y miró al mundo. Subió a su terrado y vio allá la tentación. Mandó a preguntar, examinó, observó esa tentación. Mandó a traerla, adulteró. Y después, ¿qué dice el Salmo? Que Dios misericordia de Dios, hermano, pero repito, no sucede con todo el mundo. Dice que lo sacó del lodo cenagoso de la desesperación en que se encontraba y puso sus pies sobre peña. Pero léase el Salmo 51 para que vea lo que experimentó David. Se secaron mis huesos. En el Salmo 32 dice: mis huesos, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Le faltó Dios, le faltó el Espíritu, le faltó la gracia, le faltó la unción, le faltó la comunión con Dios. Hermano, hay momentos en la presencia de Dios cuando usted ora con el corazón, con sinceridad, se entrega a eso, hermano, que son momentos que usted no quiere cambiar por nada. Había un marqués por allá en el siglo XVII, XVIII, no recuerdo el nombre, que le dijo a su siervo, a uno de sus criados, era un hombre poderoso, rico, y le dijo a uno de sus criados: voy a entrar a mi habitación, voy a orar media horita, por favor, me llamas cuando sea media hora. Y entró en su habitación a orar, a clamar a Dios. El siervo a la media hora fue corriendo y tocó la puerta, pero nadie le abría. Entonces él, como el marqués le había dicho que lo llamara, abrió y lo vio en tal actitud que cerró la puerta y no lo llamó. A la hora y media salió el marqués y dijo: ¿por qué no me llamó? Y yo: Señor, yo lo vi en una actitud que me dio temor. Oye, el marqués pensó que había orado media hora y llevaba hora y media. ¿Qué estaría sintiendo? ¿Cómo sería el ambiente? Eso es lo que muchos no saben. No han experimentado, y no lo han experimentado no porque Dios no quiera darles la experiencia, es porque no la buscamos. Somos apresurados para irnos de la presencia de Dios, y la Biblia dice: no te apresures a irte de la presencia de Dios. Pero nos arrodillamos y a los 2 minuticos ya tenemos una picazón en las rodillas y nos paramos y vamos para atrás a hablar con el uno y con el otro. Mi casa será llamada casa de oración. Por eso es que no experimentamos eso. Amén. Aleluya. Es hora, hermano. Es hora de buscar a Dios, de tomar las cosas de Dios más en serio, hermano. Amén. Si usted necesita algo espiritual o material, lo que sea, novio, novia, un empleo, algo, lo que sea, hermano, pídala a Dios. Dios conoce nuestras necesidades. ¿Usted por qué cree que Abraham llama a su siervo Eleazar y le diga: ponga su mano sobre mi muslo? Y lo juramentó y le dijo: vas a ir a la casa, a la familia de mi padre, a mi parentela, y vas a traer esposa para mi hijo Isaac. Fue Dios que colocó eso en Abraham, porque eso es tipo de Cristo que busca la iglesia, que se baja del cielo a buscar su novia.
Y Dios conoce nuestras necesidades. Pídale a Dios. Cuando uno le pide a Dios esas cosas, hermano, no las busca uno, porque uno las busca. Mire, Sansón dijo, esa agradó a mis ojos. Eso es lo que uno alcanza a ver nomás, lo que está afuera. Y por eso a veces buscando ayuda idónea, como dice la Biblia que es la mujer, se encuentran ayuda demonia, que les amarga la vida. Pero miren, este siervo Eleazar fue allá a la casa de Labán, a la parentela de Abraham, y lleva a Rebeca. Y dice que Isaac la tomó primero la entró a su regazo, y dice, y la amó. Y esa fue la esposa de este hombre, la que Dios quería, la que Dios le dio, porque el siervo le dijo al Señor, Señor, tarea difícil me ha encomendado mi señor Abraham, por favor yo te ruego que voy aquí, cuando llegue me voy a hacer en este pozo, y la doncella que venga a sacar agua y yo le diga, dame de beber, y ella me dé a mí, pero no solamente a mí, sino a mis camellos, entenderé que es la que tú has señalado para la hija del hijo de mi señor. Y así fue. Dios busca lo que sea, hermano. Es que ese deseo de tener una compañera, un compañero, un esposo, una esposa, eso no lo puso el diablo en el ser humano, eso lo puso Dios. Lo que el diablo pone es concupiscencia, deseos desordenados de la carne. Una esposa es un deseo normal, legítimo, de Dios. Pero 3 mujeres, 7 mujeres y una boba es un deseo de la carne. Entonces, ¿por qué no arrodillarse y clamar, Señor, yo necesito un esposo, yo necesito una esposa? Y tú eres grande, Señor, y tú conoces el corazón y sabes cuál es la mía o cuál es el mío, de acuerdo al caso. ¿Ves? Dios sabe. Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Tuve un tiempo en que le pedí a Dios por un empleo. En algún momento me encontré sin empleo y le decía, Señor, dame un empleo. Y me resultó una cantidad de hermano que tenía que rechazar. Una heladería donde se vendía licor y cigarrillo y cosas de esas, 0. Algo que me quitaba el tiempo para el Señor, 0, no me sirve. De alguna manera Dios me dará el bocado de pan, pero no me sirve. Y Dios me dio un empleo en el banco cafetero. Bueno, buenas prestaciones, trabajo relativamente en unas áreas suave, en otras duro, difícil, pero bueno, ese fue el que Dios me dio. Y un día me llamó el patrón, un festivo, lunes festivo. En el banco no se trabajaba ni sábados ni domingos, y festivos tampoco. Y me llama el patrón el viernes y me dice, tenemos un descuadre en contabilidad, necesitamos que trabaje sábado, domingo y lunes. Sí, porque necesitamos coger ese descuadre. Todos los compañeros, todos los trabajadores de esta oficina vamos a trabajar este fin de semana, puente. Y yo no le trabajo el domingo, hermano. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. ¿Usted es evangélico? Yo sí, Señor. Yo soy evangélico. Entonces el sábado y el lunes, el sábado tampoco. Y eso es el día de la señora. Con mucho gusto el lunes. Eso sí, le garantizo que el lunes le hago lo que usted esperaba que le hiciera en los 3 días. Bueno, ¿qué se va a hacer? Así como a regañadientes, ¿qué se va a hacer? Está bien, lo espero el lunes, amén. Ahí mismo los compañeros, uy hermano, usted en periodo de prueba y se pone con eso, lo van a echar. Si me echan por eso, gloria a Dios. No,
No me echaron. Después de un mes me felicitaron, porque trabajé el lunes hasta las 10 de la noche. Pero fui el único de todos los compañeros que entregaron lo que tenían que hacer, la tarea asignada a ellos los 3 días, y a mí no uno solo. Gloria a Dios. Dios le ayuda a uno. Cuando uno prefiere a Cristo, Cristo lo prefiere a uno, hermano. A su nombre, gloria. Dios le puede dar lo que quiera usted, lo que quiera yo, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Pídalo a Dios en oración, en ayuno, claro. Tampoco es que usted va a decir, Señor, necesito un carro, y ya, ahí le cae encima. No, tampoco es así. Hay que pagar un precio, y eso es lo que uno tiene que enseñarle a los hijos, pagar un precio, porque eso depende de la educación que se le dé, que estos muchachos toman esas decisiones. Hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado. Amén. Entonces tiene que ser en humillación. Amén. En la casa del Padre, ahí en humillación. Por eso dice esta palabra aquí. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Empezó a caer en cuenta. Se empezó a dar cuenta de lo que había perdido, hermano. Mire, como queriendo decir, bueno, ya, sí. Como queriendo decir, uy, yo sí fui bruto, hermano. Me fui de la casa de mi padre y allá lo tenía todo. Y aquí ahora perezco de hambre. Uy, no, esto no puede seguir así. Gracias a Dios pensó así. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Reconoció su pecado. El primer paso, hermano, para una persona cambiar y llegar al reino de los cielos es reconocer que es un pecador. Porque hay una cantidad de gente: yo no robo, yo no mato, yo voy a misa. No, pues, santo, no le falta sino la aureola. Hay que reconocer: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Uno peca contra el cielo, principalmente contra Dios, pero también contra el hermano. Cuando uno da mal testimonio, está pecando contra la iglesia. Por eso es que necesita una disciplina, para que así como el mundo vio que usted pecó y ofendió a la iglesia, también se dé cuenta que a usted lo pusieron en disciplina y que tiene que pagar un precio. Así es. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que seas llamado, de ser llamado tu hijo. Eso es verdad. Pero Dios es bueno. Hazme como uno de tus jornaleros, al menos. Yo trabajo, Señor Padre, yo trabajo. Porque él se levantó y lo hizo así como pensó. Y fue y le dijo: Padre, yo aquí estoy dispuesto, así me toca echar rula, machete, cavar, lo que sea, pero yo quiero estar otra vez aquí en la casa. Qué bueno que se hubiera dado cuenta antes, hermano. No hubiera pasado esas necesidades, no hubiera pasado esa prueba, hermano. Amén. Y repito, gracias a Dios salió, pero donde se quede allá, despierte en el infierno y se dé cuenta ya por los siglos de los siglos: Dios mío, ¿yo qué hice? Ya no es tiempo, como dicen por ahí los muchachos, ya no es tiempo de llorar, mijo. Amén. Pero en Dios se puede alcanzar misericordia, porque en Cristo sí lo tenemos todo, todo, hermano. Lo único que nos falta a nosotros es aplicar fe, hermano, como un grano de mostaza que dice la Biblia. Usted no necesita tener 1 kilo de fe, no, un grano de mostaza, y con eso alegra y honra a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Él nos entiende, Él nos ama. Seguro que Dios allá en el cielo dice: pero mío, ¿por qué se fue? ¿Por qué se va a ir primero? ¿Por qué se va a ir? Si yo le doy todo lo que usted necesite, hábleme. Cuando ya se fue: pero ¿qué pasó, muchacho? ¿Por qué se vino de la casa de su padre? Entonces también creo que cuando él dijo: esto haré, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí Dios dijo: como dicen por ahí, ese es mi muchacho. Porque Dios nos ama. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, hermano.
le damos poco valor. Amén. Verso 15, verso 20. Y levantándose, ¿vio?, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ¿sí?, y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? El padre. Santo, aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Él es digno de toda nuestra adoración, de nuestro amor. Amén. Y se echó sobre su cuello y le besó. Oye, con razón el Señor Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Dios no miró el pecado de este muchacho, Dios no miró lo que hizo. Dios solo vio que regresó, que reconoció su pecado. Eso fue suficiente para Cristo, hermano. Lo abrazó y lo besó. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Pero ojalá antes, porque no sabemos si no nos toque como en este caso y se quede uno allá. Amén. Eso hay que hacer, pero ojalá antes. Hacerlo ahora. Reconocer ahora que estamos mirando mal, que estamos conceptuando mal, que estamos valorando mal, que no es esa la dirección, que hay que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no en el mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Ahora es el tiempo de humillarnos y de clamar cuando usted vea algún síntoma, hermano, porque es que Dios es como las enfermedades. Usted no ha dicho, por ejemplo: uy, yo creo que me va a dar gripa. Ay, es que estoy sintiendo tal cosa. ¿Qué es eso? Síntomas. Y eso es lo que le dicen cuando usted va al médico. El médico le pregunta: ¿y qué siente? A ver si puede adivinar. ¿Qué siente? Ay, yo siento un dolorcito aquí, yo siento algo aquí, eso es tal cosa, y le mando un medicamento. Y a veces están adivinando. Otras veces están en el blanco. Dios no adivina. Dios sabe todo. Amén. A su nombre gloria. Aleluya. Entonces humillémonos ahora, hermano. Hay que clamar y pedir misericordia, que Dios está dispuesto. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció su posición. Él antes creía que todo el mundo se le debía, como todos se lo daban en la casa. Todo lo tenía a pedir de boca. Ojo, hermano, ese es el problema. Todo lo que el hijo le pedía a aquel padre se lo daba. Todo. Imagina hasta la herencia adelantada. Todo tenga. Mi hijo está. Medio llora el niño. Ay, el niño. Uy, uy. El niño. Ojo con eso. ¿Sabe a qué edad Camilo, menos mal no está acá, a qué edad le pegué el primer correazo? Pero que lo sintiera. ¡Pim! Duro. ¿Sabe a qué edad? Mes y 10 días. A las 3 de la mañana. Ay, qué tipo cruel. No, señor. Todos los días a las 3 de la mañana me despertaba. Todos los días a las 3 de la mañana me despertaba. ¡Pah! Santo remedio, como dice. No volvió a despertar a llorar. Aleluya. Amén. A su nombre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció ahora realmente cuál era su posición. Pecador, indigno, que no merece nada. Lo único que merecíamos era el infierno, pero la misericordia de Dios nos sacó de allá. Por eso hay que darle gloria y honra. Amén. Miren lo que pasó con Sansón. Ya les dije algo hace un momento.
Él quería mujeres filisteas en lugar de las hijas de Dios. Y mire, Jueces 16, 15 al 17, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, eso es lo que el diablo hace, cada día te asedia y está insistiendo, y esa muchacha te hace caritas, y ese muchacho te hace caritas, y ese pecado, esa tentación, y está ahí tocando a la puerta, como le dijo el Señor a Caín: el pecado está a la puerta, usted se puede enseñorear de él o se puede dejar derrotar de él. En tu decisión está el asunto. ¿Qué es lo que usted va a decidir? Amén. Ella le insistía, lo agobiaba, presionaba cada día con sus palabras, importunándole, dice, vea, su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió todo su corazón. ¿Vio? El diablo es malo, astuto, sucio, cochino. Y él usa de artimañas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Y convence, y le hace ver: no, es que eso es lo que usted necesita, vea qué belleza. Como le dijo a Eva: mire, no es que, ¿cómo? ¿Malo? Se le van a abrir los ojos, va a ser como Dios. Como Dios, sí, usted va a ser como Dios. Como Dios, sí, usted hágale y verá. Y aprendió estrategia y fue a engañar al pobre tonto de Adán. Amén. Y estaban advertidos, como nosotros estamos advertidos por la palabra. Adán estaba advertido por Dios: el día que de ese fruto coma, morirá. El padre le había advertido, porque el padre había criado a estos hijos en la ley, en la palabra de Dios. Capítulo 14, verso 1 al 3 dice: descendió Sansón a Timnat. Mira que sus padres le habían advertido. Y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer. Esa es la que a mí me gusta, porque esta agradó a mis ojos. Ahí no había nada de espiritual, carne. Lo único que había era carne. Esa me gusta. Ay, me fascinan sus ojos, ese pelo. Ay, es tal cosa. Ay, se deja enceguecer. Y lo único que le puede dar es ruina. No hay más, hermano. No hay más. El mundo no ofrece más. Créale a la palabra. Por eso la Escritura dice, advirtiéndonos, Hebreos capítulo 4, verso 7: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezca con incredulidad. No lo endurezca, hermano, hermana. Lucas 15, 24: porque mi hijo muerto era, ¿vio? Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gracias a Dios, repito, insisto en eso, que en este caso Dios trató con él y el muchacho respondió como era. Pero no con todo el mundo sucede así. Yo he visto a muchos llorar, a muchos. Yo conocí un muchacho recién convertido yo en la iglesia central en Medellín, un muchacho Aldemar. Cuando yo llegué no estaba en la iglesia, pero todo el mundo me hablaba maravillas de él, de milagros tremendos que Dios hacía a través de ese muchacho, un jovencito, unos milagros tremendos. No, y Aldemar esto y Aldemar aquello, y la gente hablaba.
Los sábados había ayuno allá en la central y nos íbamos a ayunar todos los sábados, y eso la gente, no, Aldemar, vea, Aldemar, tal cosa. Un día llegó al culto. Me dijeron, ese es Aldemar. Yo sí, fui, lo saludé, ¿qué más? Y hablamos un rato. Como 2 o 3 sábados que estuvo yendo al ayuno. Llorando, hermano, como, perdóneme la expresión, como decimos nosotros ahí a veces, a moco tendido, hermano. Llorando, hermano, humillándose. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Lloraba, hermano, en esos ayunos. Pero no volvió. Como él, he visto a muchos que insisten, que le dicen a Dios, Dios mío, misericordia. ¿Por qué no se afirman nuevamente? ¿Por qué no regresan a la casa de su padre? No sé, solo Dios sabe por qué. Pero no con todo sucede como con este joven, hermano. Por eso no mire hacia allá. No mire hacia allá, porque mire, este hijo mío era muerto. Se murió, literalmente. Era perdido, se perdió, hermano. De no aceptar, de no recibir el trato de Dios, despierta en el infierno, hermano, porque el infierno es real. No se crea del diablo que le dice que eso es mentira, que se lo inventaron los evangélicos para asustar a la gente. Eso no me asusta ni asusta a nadie, hermano. Eso es una advertencia de Dios. A su nombre, gloria. Eso es lo que debemos hacer o esperar. Porque no sabemos si podemos regresar, si la persona que se aparta regresará. Repito, el diablo es sucio, es cochino. Mal paga el diablo a quien bien le sirve, hermano. 2 hijos aquí, 2 hijos, 2 hermanos, un padre, hermano. Bueno, hablemos de 2 padres también, porque me imagino que la mamá estaba ahí. Depende cómo enseñemos a nuestros niños. De eso dependerá también cómo deciden ellos lo que serán en el futuro, ya de adultos. Parece que a este hijo menor le concedían todo, hermano, a pedir de boca, todo. Padre, yo quiero, tenga, mamita, tenga. Eso no es amor, hermano. Eso es amor mal dirigido. Porque uno ama, y yo estoy seguro que este padre, ya vimos, lo amaba tremendamente. Pero mal dirigido ese amor. Todo lo que pida, tenga. Y desde niño, lo que no le gusta a Dios, se lo damos. ¿Cuántas madres cogen a sus niñas, hermanos, niñas de 2, 3 añitos, 4 añitos y las visten, perdónenme la expresión, pero las visten como rameras? Ay, que muy niña, se ve muy linda. La niña muy linda. Como cuando el niño de 2, 3 años, de 1 añito, le levanta la mano al padre. Ay, míralo, ay, tan lindo, tan lindo. Eso era darle un juguetazo bien dado. Porque el que el niño sea necio y quiebre un vaso, quiebre una taza, un plato, lo que sea, dañe un jarrón, haga cualquier daño, no hay problema. Pero que le falte el respeto a la autoridad que son sus padres, eso no se puede permitir. No se puede permitir. Si le quebró una taza, no importa cuánto quiera usted esa taza, tenga paciencia y enséñele. No lo castigue. O no le pegue, pues, como acostumbran muchos antioqueños, especialmente con un palo, con un charol, le tiran lata. No haga eso. Disciplínelo, enséñele, diga a mi hijo, esto no se hace, Pero si le levanta la mano, no lo piense 2 veces. Saque la correa, mi hijo, y venga. Amén. A este niño todo se lo daban. Todo lo que pedía. No lo dejaban hacer nada. La mamá le hacía todo, le lavaba la ropa, le hacía todo. Y cuando está grande, oiga las mamás, cuando está grande, quiere que el muchacho llegue de 17, 18, 20 años, llegue al colegio, llegue a donde sea,
Y no tire los zapatos por ahí, no tire la ropa por ahí, no haga aquí un reblujo acá y otro reblujo allá. No, mire qué tal. Si así lo enseñó usted, si eso fue lo que le enseñó desde niño, eso fue lo que aprendió. De los 1 a los 7 años, los que usted le meta en la cabeza a ese niño, eso será en el futuro. Y ya no lo podrá cambiar. Le hace una pata y se tira al suelo y chilla. Venga, mi amorcito. ¿Sí? Cuando esté grande quiere que no actúe así. Olvídese. Amén. Mire, dame la parte de la herencia que me corresponde. Creció creyendo, este muchacho creció creyendo que se le debía todo, que el mundo se le debía. ¿Por qué el mayor no tomó esa decisión? Ay, venga, hermano, vámonos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué el mayor fue diferente? Mire, quizás al mayor se le negaba hasta, lo dice él mismo en el verso 29, dice: nunca me has dado un cabrito. Eso le dijo el mayor al papá. Tú nunca me has dado un cabrito, y a este que te pidió la herencia se fue y se la malgastó, y ahora viene a que usted le dé más. Nunca me has dado un cabrito. Y este muchacho este sí era juicioso. Mire, él dice: tantos años te he servido. ¿Ve? Este era el encargado de la casa, mientras que el otro estaba echado dormido hasta las 11 de la mañana viendo televisión o jugando en el internet con el celular, y el otro trabajaba. Ay, es que es el niño. Bueno, sígalo criando así. Mire lo que pasa en el futuro. Cuando ya lleguen a cierta edad, ya no les importa la casa. Les importa seguir satisfaciendo sus caprichos y necesidades. Mire, llegó adulto y queremos todo eso igual. Y nosotros queremos ya que, ya está grande, ahora usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que hacer lo otro, esto de aquí y esto allá. Que vivan de cierta manera, pero ya no los criamos así. Ya no se puede. Ya no se puede cambiar su actitud o su proceder con ellos. Ya nada sirve. Ya tiene que ser algo que Dios haga. El padre quiso, le dijo al mayor, le dijo: todas mis cosas son tuyas. ¿Ya para qué? No le quería dar un cabrito y ahora viene a decirle: todo lo mío es tuyo. Con él sí, ¿cómo con el menor no? Amén. Ya es tarde. Ya tiene que ser, hermano, que Dios trate y que esa persona responda a Dios como debe responder. Amén. Que Dios lo someta. Oiga, mire lo que pasó. Que Dios lo someta a una vida difícil. Lo pase, como dice la palabra, por el fuego de la prueba. Lo que nunca tuvo en la casa, ahora lo tiene que sufrir y tiene que experimentar, que se dé cuenta lo que es la vida, hermano. Lo que es canela, como dice el hermano Ernesto Silva. Tiene que sentir. Bueno, gracias a Dios le dio resultado. En este caso a Dios le dio resultado. Porque Dios no obliga, le repito, Dios no obliga a nadie. Lo sometió a esa vida difícil, a esa prueba, a aguantar hambre, a que le faltara todo, la presencia de Dios, la comunión con los hermanos, etcétera, todo eso. Y bueno, dieron fruto para vida eterna. Porque repito, Dios tiene la voluntad, la decisión del joven también cuenta, de la persona también cuenta, la actitud, lo que decide. Es de nuestras decisiones que sigue. Depende de lo que usted decida, mañana habrán unos resultados. Amén. Por eso es que uno debe ponerle las decisiones de su vida al Señor en las manos. Señor, decide tú, Señor, y coloca en mi corazón lo que tengo que hacer, lo que tú decidiste. Guíame, oriéntame.
Ojalá uno le dijera al Señor: Señor, inclusive, oblígame a hacer tu voluntad, porque Él sabe qué pasos debemos de dar. Amén. Entonces este joven nunca tuvo una vida difícil, siempre fue una vida fácil. Dios lo metió por ahí, porque el Padre le concedió, repito, en su amor mal orientado, le concedió todo lo que pedía este muchacho. Amén. Si volvemos al texto de Efesios, el versículo 20 en el capítulo 4 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Ve? Uno de Cristo aprende muy diferente. Cuando uno se centra en la palabra, se deja afectar de la palabra, se deja gobernar de la palabra, es diferente, hermano. Es diferente, totalmente diferente. Yo creo que el hijo mayor, yo creo que puso en su corazón la palabra que le enseñaron sus padres, porque la actitud es diferente. No comprendió muy bien el hecho de que este muchacho que fue y malgastó todo y volvió, y el padre lo recibió con fiesta y con anillo y con vestido nuevo. Él no entendió la misericordia, por eso el padre le tuvo que explicar: tu hermano era muerto, mi hijo, entienda. Estaba perdido y lo hemos rescatado, hay que hacer, gocémonos por eso. Es como si le hubiera dicho, quiero acomodarlo un poco, parafrasear: bien, de ahora en adelante, todo lo que yo tengo es suyo, hágale, use como quiera. Porque vio que se le podía ya confiar a ese muchacho, porque tomó una actitud diferente. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido así de Cristo, hermano. No, ¿cierto que no? De Cristo no se aprende de esa manera. Él nos enseña lo mejor, algo mejor, que en momentos puede ser difícil. Sí, es que el evangelio no es que sea fácil, hermano, pero es lo mejor. Amén. Es que, como yo siempre he dicho, lo malo es muy bueno y lo bueno es muy malo. ¿En qué sentido? En el caso mío, por ejemplo, las tortas son muy buenas, ¿cierto? Algunos mecaticos, algunas comidas muy buenas, pero muy malas para la salud. ¿Ya me entiende? Y algunas que la gente dice: ay no, eso es maluco, eso es tan maluco. Como las ensaladitas, que hay gente que dice: no, yo no soy conejo. Eso es, vea, lo mejor para la salud. ¿Me está entendiendo? Amén. A veces que lo que Dios nos dice en su palabra no es como muy bueno. Jeremías dice: ¿y qué hemos de Job dice: ¿qué hemos de recibir de Dios? Únicamente el bien y no el mal. Jehová dio y Jehová quitó. Y Jeremías dice: de Jehová no viene lo bueno y lo malo, pero lo que venga de Dios, hermano, lo que venga de Dios sirve, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. Él nos da lo mejor. Claro, lo mejor de Dios no va, óigame bien, nunca va acorde con el mundo, pero sí tiene mejor recompensa, man. Mire, Hebreos capítulo 8 verso 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, un llamado de atención, oiga, escuche bien, eso es lo que le dijo cuando dije: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, haga todo como dice Dios en su palabra, y listo, hermano, y listo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Todo lo de Dios es bueno, hermano. Lo que venga, así sea malo o incómodo para uno, duro, difícil,
que de pronto a veces nos cuesta lágrimas. Sí, dolor, está bien, pero si viene de Dios, es bueno. Es bueno, hermano. A su nombre, gloria. Amén. Uno debe afirmar el corazón en Dios. Por eso es que ahí dice: si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si le hemos oído de verdad, si tenemos la palabra, ya la conocemos, que es el caso de todos nosotros, hermano, hay que poner el corazón en esa palabra, hermano. Amén. Si usted de verdad está y quiere estar en Cristo, si toma el evangelio en serio, su salvación en serio, que Dios lo sacó de las llamas del infierno y puso sus pies sobre peña, que es Cristo, para llevarlo al cielo, si está claro y consciente en esa realidad, todo lo que venga de Dios es bueno, man. Y hay que afianzar el corazón ahí. Amén. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, no según nuestros conceptos, no lo que a mí me parece, no lo que yo pienso, hermano, según Dios, oiga, en justicia y en santidad de verdad. Eso es lo de Dios, hermano. Eso es lo que ofrece Dios. Y hemos visto lo que ofrece el mundo. Y a la final, usted y yo decidimos. No espere nunca que Dios le va a poner una espada, como dice el dicho, y lo va a colocar contra la espada y la pared. No, Dios no hace eso. Dios quiere respeto, temor reverente, no miedo. Dios quiere que todo se haga voluntariamente, que nazca de nuestro corazón. Tú pues, hijo mío, le dijo David a Salomón, tú pues, hijo mío, sírvele con corazón sincero, con ánimo pronto. Si usted le sirve así, Él te va a honrar. Si no, te va a desechar. ¿Fue así o no fue así? Mire, estudie la historia de Salomón. Mientras buscó a Dios y le sirvió así, de esa manera, de corazón sincero, ánimo pronto, Dios lo bendijo tanto que nunca una persona ha tenido tanto dinero, tanta riqueza como Salomón, ni tanta sabiduría como Salomón. Pero cuando lo dejó y empezó a adorar dioses de los egipcios, de los moabitas, de los amonitas y cuanto dios inmundo había, Dios lo desechó. Así es Dios. Usted y yo decidimos si toma el sartén por el mango o si lo toma por la parte. Ahí usted verá. Amén. Dios ya cumplió. Yo les he dado tu palabra, dijo el Señor Jesucristo. Él nos da la palabra, hermano. Usted decide a quién cree. Usted decide qué hace. Usted decide si sigue contemplando el mundo, si sigue dejándose atraer